trabajando la última clase. Vayan mirando, permítanme un momento. ¿De qué estuvimos hablando? La última clase de español. ¿Qué recuerdan? Funciones de la comunicación. Las funciones de la comunicación, muy bien. ¿Qué nos dijeron sobre la comunicación? Que tenía unas funciones y cuáles eran esas funciones de la comunicación. ¿Quién se acuerda? Llevar el mensaje del emisor al receptor. ¿Qué más teníamos? ¿Qué más vimos ahí? Porque lo del emisor y lo del receptor, ¿se acuerdan que eso lo vimos exactamente la clase anterior a la anterior, la tras anterior? Funciones de la comunicación. Entonces, ¿qué cumplía la función de? Miren bien esos apuntes. De informar. Transmitir un Informar, mensaje. transmitir un mensaje. ¿Qué más? Persuadir. Persuadir, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué otra cosa vimos? ¿Qué más recuerdan? ¿No? ¿Hasta ahí? Bueno. ¿Por qué estamos hablando de esas funciones que cumple la comunicación? Porque resulta que hoy vamos a empezar a trabajar algo que se llaman los tipos de textos. ¿Listo? Entonces, primero empezamos hablando de los elementos de la comunicación. Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de texto, los diferentes tipos de género. ¿Listo? Entonces, ya les comparto pantalla. Entonces, ¿qué creen que es un texto? ¿Qué será eso de un texto? ¿Quién me cuenta qué será un texto? Vamos a ver por ruleta. El que quiera hablar o si no nos toca por ruleta. Jiji. ¿Qué será un texto? Algo para como anunciar, como en los comerciales y eso. Bueno, puede ser algo para anunciar, puede ser, eso también puede ser un texto. ¿Qué otra cosa? Mm, ¿Qué otra cosa creen que será un texto? algo para transmitir un mensaje. Bueno, los textos cumplen la función de transmitir mensajes, ¿cierto? Siempre también nos ayudan a transmitir un mensaje. ¿Qué otra Mm, cosa Como el puede conjunto ser? de palabras para lo que dijo Alejandro, transmitir mensajes o cualquier cosa así. Un conjunto de palabras, ¿cierto? Entonces imagínense que nosotros venimos de conjuntos de palabras. Primero tenemos lo que son las letras sueltas, ¿cierto? Las vocales, las consonantes. Tenemos 5 vocales y tenemos el resto son consonantes. Cuando yo junto vocales y consonantes, voy a formar algo que se llama una palabra, ¿cierto? Después yo junto las palabras para formar una frase, una oración, como las que estábamos viendo ahorita en inglés, que eran frases corticas. Y al unir varias frases, voy a formar un párrafo y al unir varios párrafos, entonces un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, voy a tener un texto. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué es eso del texto y vamos a ver los diferentes tipos de texto para poder luego entender cuáles son los posibles géneros literarios. ¿Listo? Entonces, por acá.
Bueno, entonces, Felipe, ¿me podrías, ay, por favor, ay, ayudar a leer qué es eso del texto? Em, ¿Qué es un texto? Es un conjunto de oraciones o enunciados que forman un documento escrito. Entonces, como vemos, un texto, primero que todo, es un conjunto de oraciones. Entonces, lo que yo les decía, tengo las letras me forman palabras, las palabras se juntan para formar oraciones, junto las oraciones para formar párrafos y junto varios párrafos para formar un documento escrito. Entonces, en este caso es un conjunto de varias oraciones. ¿Listo? Vamos a continuar. Entonces, ¿qué tipos de texto hay? Vamos a ver estos diferentes tipos de texto. Entonces, por ejemplo, tenemos el narrativo, el expositivo, tenemos otro que se llama argumentativo, otro que se llama el texto descriptivo, listo, y otro que es el texto instructivo, más el texto informativo. Listo, entonces me voy a devolver, solamente les estoy enunciando cuáles son los diferentes tipos de texto. Profe, Dime. ¿podrías volver a colocar el primero? El de tipos de texto, el de qué es un texto. Claro que sí. Sí, ese. ¿Listo? Gracias. No sale todavía. Sale el de texto narrativo. Ahora sí. Bueno, y seguimos. Entonces, ahora vamos a hablar de uno de esos tipos de textos. Entonces, hay muchos tipos de textos. Ahorita se los acabé de enunciar. Entonces, vamos con este primer tipo de texto. Mariana, ¿me ayudas a leer, porfa? Texto narrativo nos relata hechos reales o ficticios en un determinado tiempo y espacio. Este tipo de textos los podemos encontrar en un cuento, una novela literaria, una historieta, en un periódico o en una revista, etcétera. Muy bien. Entonces, esos textos narrativos generalmente, ¿cuáles son? Un cuento. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de cuentos han leído ustedes? ¿Qué cuentos han leído? Yo, por ejemplo, me leí el cuento de Blancanieves. Felipe, ¿qué cuento te has leído? Mm, No sé. No, yo no leo mucho cuentos.
Pero digamos, de pequeñito, ¿te leías alguno? Uno de los que ustedes de niños se hayan leído, un cuento de niños. Que ustedes El digan, de los ay, yo tres me acuerdo que cerditos. de niños a mí me gustaba leer el cuento de, no sé. El de los tres cerditos. Ok, Y el el de lobo. los tres cerditos, ¿cierto? El de los tres cerditos. Mariana, un cuento. Caperucita Roja. Caperucita Roja. Alejo. Estás ahí con Alejo, ¿cierto? Julián Ramírez, un cuento. El Principito. El Principito de pronto puede ser un cuento, sí, en cierto modo puede ser un cuento. Dime, Mari. Ah, bueno, Alejito. ¿Qué le digo un cuento? Eh, la Caperucita Roja. Yo leí el mío. Otro. Eh, Blancanieves. Bueno, Blancanieves, Sarita. Sebastián, un cuento. Heidi, ¿Cuál? Heidi. Heidi, Sarita. No sé, profe, yo iba a decir el del Principito. Ok, Julián. Julián Daza, ¿tú tienes otro nombre o eres solo Julián? Julián Mateo. ¿Y cuál te gusta? ¿Te gusta que te digan Mateo? Julián. Y le puedo decir Mateo. Es que los dos, Julián, Julián, Julián Mateo, un cuento. No, pero no sé. Nicolás, Santiago. ¿No se acuerdan? Bueno. Tenemos también novelas. Una novela, pero no de las de televisión, ¿no? ¿Qué novelas se acuerdan así? Que ustedes digan, uy, ya me tocó leerme un libro, me tocó leerme una novela que se llama tal cosa. Traten de pensar una novela. El que la tenga en la mano me dice, Nicolás, una novela. Pues yo leí un libro que era como una novela que se llamaba El Club de los Raros. Ok, sí, puede ser una novela. Mariana o Alejo. 100 años de soledad, Alejo. 100 años de soledad, ¿cierto? Es una novela, incluso ahorita la están emitiendo por Netflix. ¿Qué otra? A ver, ¿de qué se acuerdan? Sarita, una novela. No me acuerdo Mari. si era una novela, pero Don Quijote de la Mancha. Don Quijote, claro que sí, muy bien. Mariana o Alejo. La Odisea. La Odisea. Bueno, sí, también puede ser la Odisea, muy bien. Tenemos historietas. ¿Han leído historietas? Ahorita, por ejemplo, ustedes están leyendo una historieta. En filosofía, ustedes están leyendo un libro que es una historieta. Eso también es un texto narrativo, es una historieta. Un periódico. ¿Qué periódicos hay acá en Colombia? Mariana. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, Santiago? Condorito. Condorito es una historieta, muy bien, sí, señor. Periódicos o historietas. Mafalda. Garfield. Mafalda, La Garfield. del tiempo, ¿no? El Tiempo, Garfield también es una historieta. La revista, Ajá. no, revista no. Una ¿Cómo? vaina de, sí es un periódico, pero no me acuerdo. Algo de semana, algo así. Semana.
Es una revista, muy bien. El Espectador. El Espectador. Pero Semana es de las peores revistas que uno puede leer en la vida. O sea, El tiempo. El Tiempo. Ujú. Entonces, todos estos son ejemplos de tipo de textos narrativos. ¿Listo? Vamos a ver vamos a ver un cuento. Bueno, a ver, les voy a mostrar un cuento. Basado en ese pedacito del cuento que acabamos de ver, ¿qué podemos notar de esa historia? ¿Qué tipo de narrador hay? Hay un narrador que se llama en primera persona. Entonces, yo estoy contando la historia. Yo, acerca de algo que me ocurrió. O hay un narrador que se llama omnisciente, que es el que todo lo ve y cuenta todo lo que ve. ¿Qué tipo de narrador creen ustedes que se dio en esta historia? Los dos, ¿Por qué los dos? Cuéntame en qué momento los dos. pues el de primera persona, pues el lobo y el otro, ¿cómo es que llama? El omnisciente. Ah, bueno, pero es que digamos, listo, sí puede haber un narrador omnisciente porque es el que está contando prácticamente que toda la historia. En este caso, digamos, el lobo es uno de los, ¿cómo se llama ese señor lobo ahí? ¿Qué papel hace el lobo? Un personaje, Es un personaje. ¿Quién será, quién es o quién hacen parte de los personajes o el personaje principal del cuento? Personaje o personajes principales. ¿Ustedes qué me dicen? Los cerditos. Los cerditos, ¿cierto? Y una persona, bueno, ¿quién sería el secundario? La luna. La luna. mm, Las ardillas. Bueno, de pronto las ardillas, ¿cierto? El lobo también puede ser un personaje secundario porque no está todo el tiempo ahí, sino llega en una parte de la historia. Pero toda la historia gira en torno a lo que le sucede a los sorditos por culpa del lobo. La luna viene siendo también una parte del narrador, ¿no? Porque digamos la luna también está narrando una parte de la historia ahí. Entonces, vamos a continuar por acá. Eso viene siendo una parte de un texto narrativo. Ahora vamos a seguir por acá viendo los tipos de texto y vamos a continuar con otro tipo de textos. ¿Listo? A ver. Vamos con estos textos. ¿Listo? Entonces, el texto expositivo. A ver, que se bloquea. Entonces vamos a continuar con los textos expositivos. Nico, ¿me ayudas a leer, porfa? Texto expositivo. Su función principal es transmitir información que no sea limitada simplemente a proporcionar datos y agregar explicaciones, describiéndolos con ejemplos y analogías. Bueno, entonces nos dice que todos los textos nos van a transmitir una información, sea el texto que sea, nos van a transmitir una información. Pero en este caso, en el texto expositivo, la información que vamos a recibir de ese texto son datos, explicaciones, ejemplos, analogías. Cuando hablamos de las analogías podemos hacer
referencia, por ejemplo, a lo que son las comparaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hola, hola. Están recibiendo clase Estás en Mariano. molestando, profe. Eso, hoy no tenemos clase Pero sí, ahí está presencial. poniendo cuidado, está Eso, juicioso. muy bien, acá todos pueden entrar a clase. Desde que no sea como la vez pasada para que me nombren a mi mamá, todo bien, todos pueden No, entrar a no es clase. grosero. Bueno, entonces, estos son los tipos de textos, son los textos expositivos, ¿listo? Vamos a continuar viendo. ¿Copiaron esto? Aunque pues ustedes después, yo les voy a compartir estas diapositivas y si de pronto se quedan en alguna información, entonces me avisan o bueno, pues ustedes ahí van a tener todo para que puedan copiar. Bueno. Entonces, continuamos. Santi, ¿me ayudas a leer, por favor? Para que un texto pueda ser expositivo, tiene que estar conformado por 3 puntos que son informativo, explicativo y directo. Dentro de esta hay muchas oraciones enunciativas, hablar en tercera persona y es formal. Bueno, por ejemplo, cuando nosotros estamos desarrollando, o bueno, cuando ustedes están desarrollando las pruebas, a ver, generalmente ahí encuentran textos expositivos. ¿Por qué encuentran textos expositivos en este caso? Porque ustedes están, o sea, están recibiendo una información, les están explicando, entonces hay un enunciado, hay una frase que les explica qué es lo que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, lea el siguiente texto y responda a las preguntas. Entonces, es un texto expositivo porque les está dando una información de lo que tienen que hacer, una instrucción, una indicación, una explicación. Es informativo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cada vez que se les dice que lea el siguiente texto y responda a las preguntas, entonces me están dando una información y me están explicando lo que debo hacer. Estamos hablando de un lenguaje directo. Listo, ahí está siendo directo. Habla en tercera persona, no está hablando de mí para mí, no es un texto en primera persona, no es un texto en segunda persona. Bueno, a veces puede ser en segunda persona porque dice, explica con tus palabras, o sea, estoy diciéndote a ti que expliques con tus palabras lo que acabaste de entender del texto. Pero generalmente decimos explicar lo que se entendió del texto en general, ¿cierto? Tercera persona. De manera formal. Cuando hablamos de manera formal, quiere decir que el lenguaje no le está, digamos, ustedes se dan cuenta que en estas actividades de las pruebas saber, en ningún momento les dice, oiga, parcero, venga para que me resuelva acá el cuisecito, ¿cierto? No les está diciendo, por ejemplo, no sé, oiga, chino, oiga, china, ¿me hace un favor? O, oiga, pílleme. No lo está utilizando de esa manera. Si bien el lenguaje no es un lenguaje informal, sino que es un lenguaje formal. Bueno, vamos con otro tipo de texto. En este caso vamos a hablar del texto argumentativo. Sarita, ¿me ayudas a leer, por favor? Texto argumentativo. Su objetivo es convencer a quien lo lee de que los argumentos que están escritos son válidos. La estructura que se debe llevar es, primero, hipótesis; segundo, demostración con secuencia argumentativa; y tercero, conclusión. Bueno, entonces miren que cuando hablamos de los textos argumentativos, prácticamente acá nos está diciendo, nos quieren convencer. ¿En qué momentos podemos notar que hay un texto argumentativo? ¿Ustedes dónde han notado textos argumentativos? ¿Dónde encuentran textos argumentativos? A ver, alguien que me dé una idea. Una
una idea. Igual ahí tienen celulares. También, miren, miren. Si no saben, entonces traten de mirar rápido. Profe, ya la tengo, la tengo. Pues en redes sociales, ¿no? Bueno, uy, claro, en redes sociales hay muchísimos textos argumentativos porque generalmente en las redes sociales ustedes se dan cuenta que lo que tratan es de convencer, ¿cierto? Todo el tiempo nos están tratando de convencer. Otro texto argumentativo. En una discusión, En una discusión, ¿cierto? Todo el mundo quiere tratar de convencer. Entonces, yo tengo la razón, no, pero es que no, pero es que así no es. Y empiezan a dar explicaciones para convencer. Señora, ¿Será que puedes poner un momentico el texto dispositivo? claro que sí. Vamos a seguir hablando. Entonces, estamos en el texto argumentativo. Hay una hipótesis, una demostración y una conclusión. Entonces, cuando hablamos del... No mentiras. Era el expositivo, ¿cierto? Mari. Bueno, entonces, cuando yo trato de convencer, hay una hipótesis. Se formula como una idea, como una pregunta, como algo que yo creo, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo mejor es que hoy todos se pongan una chaqueta. Entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y pero por qué nos está diciendo que nos pongamos chaqueta? Entonces yo les digo, miren muchachos, lo que pasa es que va a ser frío, ustedes se asoman, está como oscuro, al parecer va a llover. Entonces yo les estoy dando una información con el fin de convencerlos que algo va a pasar. Estoy intentando convencerlos. Que eso vaya a pasar, ni idea. Que ustedes vayan a acatar de pronto la recomendación, tampoco lo sabemos. Pero pues se está dando una idea. ¿Listo? Bueno, Mari, necesito ir continuando. Ustedes tienen después la posibilidad de adelantarse. ¿Listo? Porque si no nos quedamos ahí. Necesitamos ver todos estos textos. Vamos ahora con un texto descriptivo. Listo, vamos a ver cuál sería ese texto descriptivo. Sebastián, ¿me ayudas a leer, por favor? Se basa en describir Sebastián, ¿y algo, la ya cámara? sea, voy, profe, Ustedes se saben que si no basa hay en cámara, describir los saco algo, de la clase y después no tienen por qué estar diciendo, ay, profe, pero son las reglas de clase. Listo, y ustedes saben, los papás ya saben que ustedes deben estar todo el tiempo con la cámara encendida. Continúa, Sebastián. se basa en describir algo, ya sea un objeto, una persona, un animal, una situación, etc. Nos referimos a las características o propiedades que tiene, es lo que nosotros estaríamos describiendo. Bueno, entonces cuando hacemos una descripción, ¿cierto? Yo puedo describir cualquier cosa. Entonces podemos describir personas, podemos describir animales, podemos describir situaciones, podemos describir sentimientos, sensaciones, bueno, olores, eh, de todo, ¿cierto? O sea, todo lo que podemos eh, percibir con nuestros sentidos. Entonces, cuando estamos describiendo, al momento de describir, estamos usando palabras que en este caso se llaman adjetivos. Los adjetivos son esas palabras que me ayudan a describir las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo describo, no sé, el lugar donde yo estoy. Entonces, en este momento yo estoy acá y yo digo, es claro, es pequeño, tiene paredes blancas, tiene una puerta, hay una silla, hay una mesa, hay una botella de agua, hay bolsas, hay una maleta, hay dos platos, hay dos gatos. Entonces estoy dando una descripción de lo que hay, de lo que yo estoy viendo en mi entorno.
¿cierto? O puedo, digamos, describir algo que tengo en mi mente, un recuerdo. Entonces, por ejemplo, yo digo, el lugar a donde yo fui hace 2 meses es bonito, es tranquilo, es un lugar eh, con mucha vegetación, es cálido, em, tiene una casa, hay muchos animales. Estoy dando todas las ideas de ese lugar a partir de algo que tengo en mi memoria. Entonces estoy describiendo. Pero pues obviamente en el texto descriptivo lo que hago es escribir, porque estoy hablando de un texto, ¿cierto? O sea, cuando yo estoy hablando simplemente estoy haciendo una acción comunicativa, pero eso no es un texto, porque el texto es escrito. ¿Listo? Es la unión de palabras en un medio escrito. Vamos a hacer una cosa, me van a describir alguno de los objetos que ustedes tienen por ahí a la vista. ¿Listo? Entonces, Alejo, descríbeme alguno de los objetos que tienes por ahí cerca. Pues el celular es grande, negro, tiene 4 cámaras y, y pues alumbra la pantalla y está quebrado y tiene tres botones y la cosita para la SIM card y ya. Muy bien, Mariana. Está con su Un cuaderno escríbalo. que tiene muchas hojas, es cuadrado. Ya. Uy, que pues tiene escrito algo, pues diga. Sí, se ríe Alejo, él no está escribiendo mucho. Hágale a ver, escribe otra cosa que no sea el cuaderno. Tiene algo rayado, tiene figuritas rayadas de morado, blanco, Pero tú no azul. te llamas Mariana. Por eso, pero es que esta niña no le hace que. Julián. Sí, se push fuerte donde vive. Julián Mateo. El profe, un marcador. El marcador es verde y ya. Dime. El marcador es cuadrado, verde, color verde. Es de la marca Colors y ya. Ok. Victoria. Una impresora tiene hojas, tiene colores al lateral, tiene una pantalla donde especifica que se puede imprimir, el botón de encendido y ya. Sebastián. Profe, una gata. Es café, aruña mucho, es cariñosa, amor, de vez en cuando, y ya. Aruña, pero es amorosa. Ah, sí, pero a veces. Ay, son más lindos los gatitos. Nico. Un comedor tiene pues individuales, patas, florero, cubiertos, servilletero. Ok. Santiago. Una expansión. Es de metal, tornasol y tiene una tapita. Ya. Ok, tiene una rosca. Sí. Sara. Una guitarra es grande, tiene como por todos lados logos de millonarios. Está encerrada como en, no sé cómo decirlo, pero como en su estuche. Es de color negro y ya.
Felipe. Una cartuchera tiene colores, tiene esferos, tiene marcadores, borrador, taja lápiz, es gris, tiene cremallera. Muy bien. Bueno, entonces estos son los tipos de textos descriptivos, pero pues obviamente uno escribe, ¿cierto? Porque es un texto, ahorita lo estamos simplemente nombrando. Vamos con lo que es la descripción. Entonces, hablamos del texto descriptivo, pero también hay algo que nosotros llamamos la descripción. Entonces, cuando hablamos de descripción, ¿a qué estaremos haciendo referencia? Por favor, ¿me ayudas a leer, Julián Mateo? Bueno, la descripción requiere de la competencia léxica para nombrar, ya sea que si intentamos describir un objeto es necesario que conozcamos sus partes y los nombres respectivos de cada uno. Las papas. Bueno, entonces nos dice que es necesario tener conocimiento de léxico. Cuando hablamos de léxico, quiere decir vocabulario suficiente para poder describir las cosas. O sea, porque yo puedo decir, es una cosita ahí que tiene un cuchuflí en la cosita esa, pues obviamente como que, pero no sé qué me está hablando porque qué es cuchuflí, qué es cosita, qué es esa, que una vaina, que, entonces necesito tener el léxico para poderlo describir. Entonces tengo que tener el léxico suficiente para hablar de colores, para hablar, por ejemplo, de formas, todo eso, ¿cierto? Vamos a continuar con el texto instructivo. Entonces, Victoria, ¿me ayudas a leer, por favor? Texto instructivo, ¿qué? Instructivo. Su finalidad es enseñar al receptor ciertas acciones, brindar información para comprender el funcionamiento de distintos dispositivos o elementos. Bueno, entonces, como ustedes se dan cuenta, nos dice cómo realizar las acciones. ¿Listo? Entonces, ¿dónde podemos encontrar un texto instructivo? ¿Qué textos instructivos han leído ustedes? Santiago. En una receta. Una receta es un texto instructivo, claro que sí, muy bien. Ok, ¿qué recetas has hecho, Santi? De, de cómo hacer arroz. Ok, uy, o sea que ya sabes hacer arroz. Nos vamos a almorzar donde Santiago. Arroz preparado por Santi, ¿pero qué es? ¿Arroz solo blanco o arroz con...? No, es como un arroz como frito, arroz chino, creo que es que se llama. Uy, tenemos ya chef acá dentro del grupo. ¡Wow! Muy bien. Otro texto instructivo. ¿Qué otro texto puede ser instructivo? Miren nomás la imagen, guíense por la imagen también que están viendo ahí. Pues para armar cualquier cosa, ¿no? También trae Ok, instructivo. cuando yo necesito armar algo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo qué cosas arman ustedes? Mi escritorio. Un escritorio, ¿cierto? A veces llegan esos escritorios nuevos y ustedes tienen que armar el escritorio. Entonces dice que tiene que poner tal lado junto a tal otro, con tal tornillo. Entonces ahí me están dando una instrucción. ¿Cuál otro puede ser un texto instructivo? Cuando, digamos, en un entrenamiento o algo así.
no recibe instrucciones de lo que tiene que hacer. Ok, a veces les dan un manual de funciones y les dicen, bueno, usted va a tener que hacer tal papel y tal otro, ¿cierto? Me están dando unas instrucciones. Muy bien. Bueno, vamos a seguir viendo acá esto de los textos instructivos. Entonces nos dice que el texto instructivo generalmente tiene unas características, ¿cierto? Entonces me dice que estas son las características principales. ¿Me ayudas a leer, por favor, Felipe? Las características principales de estos textos son formato especial, desarrollo de procedimientos por pasos, marcas gráficas y imágenes. Entonces, ok, tiene un formato especial, entonces puede ser en una hoja, de pronto puede ser un pedacito nomás, varía. Puede ser de esos que como son esos plegables, ¿cierto? Tienen varias maneras. Dice, desarrollo de procedimientos por pasos. Según la imagen que ustedes están viendo ahí, muestran el paso a paso. Entonces, que toca doblar acá, que toca doblar acá, que toca doblar el otro y así sucesivamente. Marcas gráficas, ahí me está diciendo por dónde debo doblar. Imágenes, ahí está muy claro, ¿cierto? Me muestran las imágenes para que yo sepa cómo es el procedimiento. Vamos para los textos informativos. Profe, ¿puedes poner la anterior un momentito? Solo un momento. Sí, señor. Gracias. Ay, ¿sí se ve? No, no se ve, ¿cierto? Esa no era. Ya. ¿Por qué será necesario conocer estos tipos de textos? Resulta que cuando ustedes vayan a realizar o vayan a presentar su prueba saber, hoy ustedes notaron que dentro de la prueba de lectura crítica aparecía el tipo de texto. Había uno que decía lectura de imágenes. Una imagen también es un texto. ¿Por qué es un texto? Porque es que yo estoy observando todo lo que está mostrando la imagen, todo lo que está sucediendo, y a partir de eso yo tengo que interpretar, tengo que analizar, interpretar y responder qué es lo que está pasando dentro de la imagen. Entonces, si se dan cuenta, pues una imagen, pues tiene mucho que contarnos, ¿cierto? Muchísimo que contarnos. Por ejemplo, el solo hecho de yo estar viendo, digamos, el entorno donde ustedes están ahorita ahí en cámara. Entonces yo puedo ir describiendo cada uno de los lugares. Ustedes están viendo en las cámaras y ustedes pueden describir, digamos, el lugar donde está cada uno de sus compañeros, ¿cierto? Porque estamos viendo algo. Todos estamos viendo algo del lugar donde están nuestros compañeros. Entonces, ahí puedo analizar un texto. Ese es un texto. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos con los textos informativos. Alejo, ¿me ayudas a leer, por favor? Texto informativo es es aquel contenido que permite al lector obtener información sobre un acontecimiento actual o pasado. Entonces, el texto informativo nos da información de algo del presente que está sucediendo ya o algo que sucedió en el pasado. Entonces, por ejemplo, los libros son también textos informativos, además de, o sea, los libros pueden contener novelas, pueden contener cuentos, muchas cosas, pero al mismo tiempo pueden cumplir la función de ser informativos porque muchos de ellos nos cuentan cosas de lo que sucedió en algún tiempo, ¿cierto? Los periódicos, las revistas nos cuentan cosas de hace mucho tiempo o incluso nos cuentan cosas que están sucediendo en esta actualidad.
Entonces, la función es informarnos. Vamos acá. Mariana. Estos textos cuentan con una introducción, un desarrollo y una conclusión del mismo modo. Este tiene que ser coherente, objetivo y directo. Ok, entonces generalmente todo texto tiene un inicio o una introducción, un desarrollo o un nudo y una parte final o una conclusión o desenlace. ¿Listo? Todo debe tener coherencia en un texto, o sea, yo no puedo estar hablando al inicio, la introducción es animales de cuatro patas como los perros y los gatos son las mejores mascotas que pueden darte una gran compañía. Y en el segundo párrafo, los buses estaban tan contaminados que la gente se cansó. Y uno dice, pero, ¿y ahí qué? O sea, ¿qué tiene que ver el bus con los perros y la compañía de los perros? ¿Sí? Y la conclusión es entonces, por ejemplo, hay que cuidar el agua. O sea, no hay nada de coherencia, porque yo empiezo con una cosa, sigo con otra y termino con otra, entonces coherencia no hay. ¿Listo? Vamos por acá. Bueno, estos ya son videitos. Y listo. Bueno, entonces yo creo que con esta parte final de lo que son los diferentes tipos de textos, por hoy hemos terminado. Cuéntenme, ¿quedaron con alguna duda, alguna inquietud, preguntas? Comentarios. Comentarios bonitos, no de nombrarme a mi mamá. ¿No? ¿Nada? Bueno, muchachos, entonces, por favor, traumada con eso. dime. No, es que toca porque yo sé que en algún momento la persona ha de estar escuchando por ahí, porque eso fue de alguien del mismo grupo. Entonces, pues para que sepan que ahí los estaré puyando, porque eso no se hace, y menos enfrente de una clase. Ese no es el ejemplo que uno le da a los muchachos como ustedes en casa. Entonces, bueno, nos vemos mañana, muchachos, ¿listo? Por favor, recuerden enviar sus evidencias, ya les voy a abrir el espacio. Entonces, ya les comparto también esto y nos vemos mañana. Acuérdense que no tienen clase de sociales, sino que van a tener clase de educación financiera. Bueno, para que estén listos con su material de educación financiera, lo que tengan por ahí pendiente. Yo creo que mañana estaré pasando reporte de las personas que están debiendo tareas de lo que sea. ¿Listo? Entonces, para ver si de aquí a mañana se ponen las pilas para lo de inglés y lo demás. Nos vemos mañana. Un abrazo. Chao, chao.